Hola a todo el mundo y bienvenidos a Blockchain con Sabor. En esta ocasión con sabor a contexto histórico. Y es que en el vídeo anterior, Areso Masega, hola Areso, me dejó un comentario diciendo que le faltaba un poco de conclusión al vídeo y que le gustaría que profundizara un poco más en el tema. Entonces lo que he hecho ha sido crear, por un lado, este vídeo que va a dar contexto histórico y por otro lado otro vídeo con las propiedades monetarias de Bitcoin y con mi opinión sobre el futuro de Bitcoin. Este vídeo lo podéis encontrar también en mi canal y es ahí donde voy a lanzar mi opinión. Pero este vídeo también es muy importante porque da contexto y fundamento a mi opinión. Así que allá vamos. Desde siempre la humanidad ha tenido un problema, que es el cómo mover valor económico a través del tiempo y del espacio. Desde el trueque, donde se utilizaban objetos de similar valor como método de intercambio, hasta día de hoy que utilizamos el papel moneda respaldado por los bancos. Entonces, un bien que la sociedad acepta como método de intercambio se denomina dinero. Y a lo largo de la historia, muchas cosas han cumplido la función de dinero. Desde el oro y la plata, hasta conchas marinas, piedras con características especiales, la sal, de hecho el salario viene de allí. También se ha utilizado ganado, por tanto, el hecho de ser un instrumento de cambio es precisamente eso, un bien que se adquiere para ser intercambiado por otros bienes. Según Karl Menger, padre de la escuela austríaca, la propiedad para que un bien sea considerado moneda debe ser vendible siempre cuando lo desee su propietario. Y explica que un bien será más o menos vendible según tres características. La primera, que se pueda fragmentar en unidades más pequeñas para poder vender la cantidad que se desee. La segunda, que sea fácil de transportar. Y la tercera, que sea una reserva de valor, es decir, que tenga la capacidad de conservar valor en el futuro, lo que nos permite almacenar riqueza. Para que un bien conserve su valor, no debe deteriorarse y también es necesario que su oferta no aumente de forma radical. Una moneda que es muy difícil de crear, por tanto de aumentar su oferta, se considera una moneda fuerte, mientras que si es fácil crearla, se la llama moneda débil. En esta línea, los economistas de la escuela austríaca consideran que una moneda sólida surge en el mercado, escogida por la gente y que no ha sido impuesta por ninguna autoridad y cuyo valor viene dado por el mercado y no por una imposición gubernamental. Por tanto, no es necesaria la intervención del gobierno para imponer a la sociedad la moneda más fuerte, ya que la sociedad lo descubrirá por sí misma mucho antes que el gobierno. Otro aspecto importante, aparte de la vendibilidad, es la aceptabilidad por parte de la gente. En este sentido, la moneda que tenga una red de usuarios más grande es la que será más aceptada. Y eso es lo importante, la comunidad. ¿Por qué la gente se hace Facebook y no otra red social desconocida que incluso podría funcionar mejor? Es debido a los beneficios derivados de unirse a una comunidad. Lo mismo ocurre con los protocolos para enviar correo electrónico o como el protocolo de internet, porque si se utilizaran otros no se podría interactuar con las demás personas porque todo el mundo utiliza esos. Pues lo mismo ocurre con el dinero. Una de las principales carreras en las blockchains y en las criptomonedas actualmente no está en ver quién es la mejor, sino en quién consigue tener una comunidad más grande para que pueda ser utilizada e ir creciendo en número de usuarios para que al final se imponga a las demás. Por tanto, si esto lo trasladamos a una economía con un único medio de intercambio aceptado por todo el mundo, lo que hace es permitir a la sociedad evolucionar mediante el comercio universal y la especialización derivada de la acumulación de capital. Y con esto me refiero, por ejemplo, a acumular suficiente capital para adquirir un tractor y no tener que sembrar el campo a mano. En el corto plazo, el tractor no será productivo porque estaré acumulando capital, pero a la larga será mucho más productivo que hacerlo de forma manual. Todo esto es gracias a que el dinero juega el papel de instrumento de intercambio que permite, por un lado, la especialización, por otro lado, la reserva de valor para incentivar a la sociedad a acumular recursos para invertirlos, en lugar de incentivar el consumo a corto plazo, y por último, el hecho de que el dinero sea una unidad de cuenta facilita el cálculo económico de los beneficios y las pérdidas. Cuando un valor monetario cumple estas funciones, hablamos de una moneda fuerte, con muchos beneficios para la economía y para la sociedad. Pero cuando por alguna razón alguien da con la forma de incrementar su oferta sin dificultades, esta moneda perderá su estatus de moneda fuerte y pasará a ser una moneda débil o a dejarse de utilizar. Por ejemplo, antes del siglo XVI, en África Occidental, se utilizaban trozos de vidrio como moneda,
ya que eran muy valiosos debido a su escasez. Trabajar el vidrio era muy costoso, por lo que su oferta no podía ser aumentada fácilmente, y además eran muy fáciles de transportar. Estamos hablando de trozos de vidrio muy pequeños que tenían un gran valor para la población. Lo que ocurrió fue que cuando los comerciantes europeos llegaron a África y se dieron cuenta de eso, trajeron grandes cantidades de trozos de vidrio, que no les costaba nada conseguirlos en Europa, para comerciar en África, hecho que fue muy relevante y que contribuyó al comercio de esclavos africanos en Europa y Estados Unidos. Cuando alguien da con la forma de aumentar la oferta monetaria de forma tan fácil, pueden ocurrir principalmente dos cosas: que se colapse la economía y que la moneda ya no valga nada, pero permita a la sociedad centrarse en buscar una alternativa con la que poder progresar, o por otro lado, si la pérdida de valor de la moneda se realiza de forma paulatina con el tiempo, la riqueza real de la sociedad pasará a manos de aquellos que tienen la posibilidad o el acceso a producir moneda a un bajo coste. Y es que una moneda que es fácil de producir no es una moneda, y que el dinero débil no beneficia a la sociedad, sino que la empobrece, ya que pone toda su riqueza real a la venta a cambio de algo que es muy fácil de producir. Y esto es muy fuerte, o sea, es muy heavy esto que acabo de decir. Quien tiene la capacidad de generar dinero fácil puede adquirir riqueza real a coste cero o muy bajo. Al final, el único material que ha conseguido cumplir la función de dinero ha sido el oro, debido principalmente a que es químicamente estable, que es casi imposible destruirlo y que solo puede extraerse de un mineral que es muy difícil de encontrar, llegando a un punto donde su extracción, además de ser costosa, tiene cada vez menos retorno. Para que os hagáis una idea, la tasa de crecimiento anual del oro de las últimas décadas ha estado situada entre un 1,5 y un 2%. Este incremento de oferta tan bajo es la razón fundamental por la que sigue desempeñando hoy en día un papel muy importante en la economía global, ya que los bancos centrales siguen guardando provisiones de oro en sus cámaras acorazadas. De hecho, se considera la segunda mitad del siglo XIX el periodo de mayor prosperidad que la humanidad haya visto antes, llamado la Belle Époque, donde la mayor parte del planeta utilizaba el mismo patrón monetario basado en el oro, lo que permitió mejoras en la sociedad a todos los niveles y que favoreció la acumulación mundial de capital y el comercio global como nunca antes. Esto hizo que la gente ahorrara más, lo que permitió financiar la industrialización, la urbanización y los avances tecnológicos que han determinado nuestra vida a día de hoy. Entonces, si el patrón oro era tan bueno, ¿por qué no se ha mantenido hasta la fecha de hoy? Pues porque también tenía sus imperfecciones. Y al ser el oro físico difícil de utilizar como método de pago e inseguro, hacía falta la presencia de los bancos para que custodiaran el oro, lo que provocó una centralización de la reserva de oro. Además, los gobiernos y la banca se dieron cuenta que creando dinero de la nada sin ser respaldado por oro físico, podrían pagar sus deudas, y cuando digo deudas me refiero a financiar guerras, promesas electorales del todo gratis. Si yo, gobierno, puedo imprimir todo el dinero que quiera, con ese dinero voy a darte lo que te prometí a ti, ciudadano, pero a la larga lo acabarás pagando tú, porque yo lo que estoy haciendo es crear dinero de la nada, aumentando la masa monetaria, y tú vas a perder capacidad adquisitiva precisamente por eso, porque yo, gobierno, aumento la masa monetaria. Ante esta situación, los gobiernos vieron que esto era un chollo, y además el oro en sí mismo no tiene ningún mecanismo para frenar la avaricia de los gobiernos. Si vemos esta gráfica temporal, que yo mismo hice para la asignatura de Relaciones Económicas Internacionales, nos sirve para ver cómo hemos acabado hasta el tipo de cambio flotante que hay hoy en día. Esto está hecho desde un punto de vista de Estados Unidos, porque podéis ver los presidentes de Estados Unidos según cada periodo. Entonces vemos que el siglo XX empieza con el patrón oro hasta la Primera Guerra Mundial, donde los países implicados se salieron del patrón oro para poder crear dinero sin que estuviera respaldado por el oro, para precisamente financiar la guerra sin tener que aumentar los impuestos o convencer a la población de que comprara bonos para financiar las operaciones bélicas del gobierno, bla, bla, bla. Lo que podemos pensar que si las naciones de Europa hubieran mantenido el patrón oro forzando a sus gobiernos a recurrir a los impuestos en vez de a la inflación, otro gallo cantaría, ya que seguramente se hubiesen quedado sin financiación y la población no hubiese permitido el desfalco de capital en la guerra.
Esta guerra duró hasta que los Estados Unidos intervino en 1917, ayudando a la Triple Entente o al bloque de los aliados formado por Francia, Inglaterra y Rusia principalmente. Una vez terminada la guerra, los países tenían el dilema de si volver o no al patrón oro, sabiendo que habían impreso mucho más dinero del que realmente podían imprimir según sus reservas de oro. Por lo que o bien volvían al mismo tipo de cambio antes de la guerra, lo que suponía un problema porque la gente que quisiera canjear el papel moneda por oro no podrían, porque no habría oro suficiente, o por otro lado, si ajustaban el tipo de cambio, verían que su moneda se devaluaría muchísimo respecto a la situación anterior de la guerra, lo que sería muy impopular en la gente. Entonces, algunos países volvieron al patrón oro, pero con tipos de cambio que sobrevaloraban las monedas de cada país, sobre todo la libra esterlina de Inglaterra, que antes de la guerra era considerada como la moneda más fuerte, y muchos países guardaban libra esterlina como reserva de valor en sus bancos centrales. Lo que ocurrió es que muchos gobiernos empezaron a cambiar libras esterlinas por oro. Y para evitar la fuga de oro, Montagu Norman, que era el gobernador del Banco Central de Inglaterra, consiguió que los Estados Unidos aplicara una política monetaria inflacionaria durante los años 20 para devaluar su moneda y así frenar la salida de oro hacia Estados Unidos. Y esta medida llevó a Estados Unidos al crack de la bolsa de 1929 y a un periodo de recesión donde empezó toda la influencia keynesiana de que el gobierno debía tener el control sobre el dinero. Esta idea encantó a los gobiernos y se convirtió en una base incuestionable de toda educación económica moderna. De repente, el mismo patrón oro que había servido durante 40 años para el crecimiento y la prosperidad dejó de funcionar en 1937 porque no permitía a los gobiernos incrementar su masa monetaria para combatir la depresión, cuya causa no es explicable por los keynesianos y que la atribuyen a lo que Keynes se refería como espíritus animales. Todo esto provocó un nacionalismo económico donde los países devaluaban sus monedas para favorecer las exportaciones y crearon barreras al comercio con tasas y aranceles. Los países que antes habían crecido juntos bajo un mismo patrón, ahora tenían su propia moneda y eran gobernados por líderes populistas que daban las culpas de su situación actual a otros países. Y en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, que para los economistas keynesianos la guerra fue la causante de la recuperación económica porque visto desde una demanda agregada, el gasto militar también contribuye al desempleo. Lo que no parecen tener en cuenta es toda la destrucción que dejó la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, se quisieron renovar los estatutos del New Deal, de este pacto intervencionista del Estado, pero no fue así y se eliminaron la mayoría de los controles a los precios y la economía estadounidense vivió un importante auge durante esos años a pesar de recortar un 75% el gasto militar, tirando por el suelo la idea keynesiana de que el nivel de gasto determina el resultado de la economía. En el acuerdo de Bretton Woods se acordó un nuevo sistema de comercio mundial donde los Estados Unidos sería el centro del sistema monetario mundial y otros bancos utilizarían sus dólares como moneda de reserva global y que las otras divisas serían intercambiables al dólar a un tipo de cambio fijo y a la vez el dólar al oro a un tipo fijo de 35 dólares. Además, también se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para controlar estos tipos de cambio, lo que a la práctica seguía siendo un sistema económico basado en el oro. Lo que ocurrió también es que la mayoría de esos países miembros trasladaron la mayoría de las reservas que tenían en oro a Estados Unidos y recibieron por cada onza de oro 35 dólares, porque la idea era que el dólar se iba a convertir en la divisa mundial y la Reserva Federal actuaría como un banco central. Era como si toda la economía mundial fuera gestionada como un país. Básicamente, todos los bancos centrales estaban obligados a utilizar el dólar como reserva para comercializar entre ellos. Estados Unidos podía comprar lo que quisieran y financiarlo imprimiendo su propia moneda. Durante la guerra del Vietnam, Estados Unidos se pasó por el forro los acuerdos de Bretton Woods, imprimiendo dinero de forma descontrolada para financiar la guerra. Durante ese periodo, países como Francia e Inglaterra quisieron cambiar sus dólares por oro porque veían que Estados Unidos no estaba cumpliendo con sus obligaciones, pero el presidente Nixon, al ver que sus reservas de oro se estaban agotando, el 15 de agosto de 1971 anunció el final de la convertibilidad del dólar en oro, iniciando así el tipo de cambio flotante entre divisas que tenemos hoy en día. En 1984, el economista Friedrich Hayek dijo, y cito literalmente, "No creo que volvamos a tener alguna buena moneda antes de sacar el tema de manos del gobierno".
Es decir, no podemos arrancárselo con violencia, lo único que podemos hacer es introducir algo de alguna forma taimada e indirecta que el gobierno no pueda detener. Fin de la cita. Pues bien, después de más de 30 años de estas palabras, nace Bitcoin para que personas de todo el mundo tengan la posibilidad de ahorrar y comercializar con una nueva forma de dinero sin ser impuesta por nadie y fuera del control gubernamental. Y con toda esta información de contexto que os he dado, los que conocéis un poco Bitcoin y blockchain, podéis ir viendo por dónde Bitcoin encajaría dentro del sistema y los beneficios que este podría tener. Así que nada, lo dejamos aquí. Si os ha gustado, por favor, dadle like. Si queréis estar al día de todo el contenido que vaya subiendo, os invito a que os suscribáis. Y nada, si queréis saber mi opinión respecto al futuro de Bitcoin, hay otro vídeo que he publicado a la vez que este, pero para no hacerlo tan largo, los he separado en dos, donde doy mi punto de vista sobre el futuro de Bitcoin. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo.